eso, donde, hermano, el Señor Jesús sufrió todo lo que sufrió por nosotros. Y Él, hermano, dio su vida precisamente por nosotros. Y si el Evangelio de Juan, en el que usted está ahora en este preciso momento, todas las lecturas oscilaron entre Mateo, Lucas y también Marcos, si el Evangelio de Juan, hermano, fuera una biografía común y corriente, usted no tendría ni el capítulo 20 ni el capítulo 21 de este libro. Se habría acabado ya, con el Jesús sepultado, con el Jesús que ha muerto, con el Jesús que ya no vive más. Pero no, hermano, tenemos aquí otras partes. Es por qué nosotros debemos preguntarnos por qué es tan importante para nosotros como hijos de Dios el asunto de la resurrección. Y la verdad, hermano, ya se ha dicho bastante el día de hoy, pero quiero que piensen eso precisamente. Porque la cruz o la resurrección, hermano, prueba que Jesucristo es la salvación e hizo una salvación completa por nosotros. La cruz y la tumba vacía es la boleta, hermano, que Dios nos ha dejado como una garantía del pago total que el Señor Jesús ha dado por nosotros. Desde el día de la resurrección, hermano, el enemigo ha tratado de negar este hecho histórico. De hecho, las principales fuentes históricas, hermanos, confirman precisamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, aunque usted quizás haya escuchado lo contrario. La cruz y la muerte y la resurrección de Cristo está sujeta a cualquier tipo de evaluación natural como hecho histórico. Y es comprobable, hermano. Justo esta semana, hermano, hay unos canales en internet que yo sigo acerca de historia, que regularmente escucho los temas que ellos suben. Y esta semana, como muchos han subido, sobre la historia de Cristo. No es gente creyente, no son como usted y como yo, son historiadores y han hablado acerca del Jesús, dicen ellos, histórico, a diferencia del Jesús de la fe. Pero incluso ellos, hermanos, que no son hijos de Dios, que no son creyentes, reconocen que toda la evidencia es abrumadora acerca de confirmar la existencia de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero el enemigo ha tratado de negar este hecho histórico. Los dirigentes judíos, hermano, habían dicho que se habían robado el cuerpo de Cristo los discípulos. De partida, hermano, los discípulos no esperaban la resurrección de Cristo. De hecho, hermano, ¿cómo los discípulos iban a vencer a los soldados romanos, hermano, que estaban ahí precisamente cuidando la tumba? Soldados entrenados, soldados hechos para la batalla. Otros dicen que Jesús no murió, sino que se desmayó y que luego revivió. No hay mucho que decir, hermano. Muchos testigos hablaron de la muerte de Cristo. Sería raro que ese tipo de muerte, hermano, produjera un desmayo y no la muerte. Otros dicen, hermano, que hubo en aquellos años unas especiales tipos de hierbas que pudieran, hermano, servirse y usarse medicinalmente para la recuperación de Cristo luego de estar en la cruz. Y uno dice, ¿dónde están esas hierbas hoy día? Que pueden sanar a una persona que ha sufrido desangramiento, que ha sufrido látigos y un cuerpo todo roto, y precisamente que está colgado en una cruz, hermano, con la incapacidad de respirar normal y esperando una muerte terrible. La gloriosa verdad, hermano, es que, aunque no fue entendido inmediatamente por sus más íntimos seguidores e incluso por nosotros, es que el Maestro y Jesús no estaba muerto, sino que estaba vivo. Y el día de hoy vamos a hablar de la resurrección, hermano, desde el sepulcro, desde el momento cuando ocurre la resurrección. Y hay una mujer que estuvo ahí para recibir precisamente esta primera noticia, la cual es María Magdalena, de la cual se transformó de las lágrimas al gozo. Los discípulos pasaron del miedo al valor. Y vamos a ver, hermano, en un próximo mensaje, hermano, a Tomás, un reconocido hombre que se enfrenta a la evidencia de Cristo en la cruz. Pero mire, hermano, ahí ahora sí, Juan capítulo 20, vamos a leer del versículo 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, obviamente Juan, el escritor del libro, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino de esta parte interesante, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. María Magdalena junto a otras mujeres, hermanos, se habían acercado al sepulcro de Cristo. Ellas querían completar los preparativos, hermanos, no de una resurrección, sino de una muerte. Ellos no iban, hermano, para atender al Cristo resucitado. Ellas nos iban esperando esta resurrección. Ellas no iban diciendo, bueno, se levanta María Magdalena junto a las otras mujeres, aquí se centra en María Magdalena, obviamente. Y dijeron, bueno, vamos, hay que esperar a Cristo. Él dijo que iba a resucitar, quedémonos, estamos en el tercer día, por favor, quedémonos ahí esperando. Llevemos algo para comer, por si se demora la resurrección, vamos a estar fuera de la tumba, agraciémonos con los soldados, llevémosle agua, algo para comer, para esperar ahí la resurrección del Señor. No es lo que está pasando, hermano. Ellas van para preparar el cuerpo del Señor. Obviamente los cuerpos empezaban, hermano, a oler mal, empezaba a salir este olor a muerte, y por medio de estas especias que ellos llevaban se trataba de apaciguar un poco ese olor. Pero las circunstancias, obviamente, que habían llevado a José de Arimatea y a Nicodemo a preparar con apuro el cuerpo, requerían, obviamente, terminar la tarea de la preparación del cuerpo de Cristo. Su gran preocupación de estas mujeres era cómo entrar a la tumba, obviamente. ¿Cómo iban a entrar? Había una piedra grande ya fuera de la tumba, habían soldados, pero su sorpresa fue grande. Ellos no sabían que, como nos dicen los evangelios, se había ocurrido un terremoto, que la piedra había sido quitada por un ángel. Y María, hermano, cuando ve y se acerca a esta tumba donde estaba Cristo y ve la piedra removida, lo que ella hace, hermano, es correr ante los discípulos. Pero no sabemos qué trataba de ver. Otros pasajes nos muestran que ella parece que había pensado que alguien se había robado el cuerpo del Señor, que alguien se había llevado a Cristo de donde estaba. Y María fue a avisar a los discípulos, fue a hablarles a ellos. Ella no creía que Jesús iba a resucitar y tampoco los discípulos. Cuando les cuenta, hermano, obviamente nos aparece aquí en la historia un ángel a futuro. Aquí lo que vamos a leer de María, que le va a anunciar lo que había pasado. Pero todavía no sabemos qué ha pasado, no sabemos qué está sucediendo. Los discípulos tampoco saben, Pedro y Juan tampoco. Es interesante, hermano, que el primer relato que tenemos de la resurrección de Cristo fue de María Magdalena hacia los discípulos, de alguien que hablara de la resurrección. Para que usted sepa, hermano, legalmente en aquel entonces el testimonio de la mujer no era considerado importante. O sea, cuando digo importante, hermana, es un eufemismo a decir sin valor. O sea, no se consideraba. De hecho, hermano, habían rabís que decían lo siguiente. Yo lo leí por ahí. Decían, es mejor que las palabras de la ley sean quemadas que dadas a una mujer. Pero el Señor Jesús, como siempre ha hecho, y como Dios siempre lo ha hecho, ha dado dignidad a su creación. Y ha dado dignidad a la mujer y también al hombre. Ha dado dignidad a las personas que parece ser que al mundo son indignas. Pero esta mujer da un testimonio. La piedra está removida. Pedro y Juan creen y salen corriendo. Salen hacia la tumba. Juan, que está relatando los hechos, dice que él corría más rápido y llegó antes. Corrió más rápido, ¿por qué? Porque tenía más ganas de ver a Cristo, quizás. Porque era más flaco, quizás. Tenía mejor estado físico, quizás. Pedro se cansó, quizás. Pueden haber muchas razones. Pero sabemos que ambos llegaron. Y llegaron ahí al lugar. Y vieron lo que había pasado. Pedro entró a la tumba, hermano. Y ambos vieron los lienzos vacíos y el sudario que había estado enrollado en la cabeza del Señor. Este sudario, hermano, dice acá en el versículo 7 que estaba enrollado en un lugar aparte donde estaba el cuerpo de Cristo. Hay cosas interesantes que se han dicho de esto. Primero, hermano, dista este objeto de lo que hoy día se conoce, hermano, como ese sudario santo, esa manta santa del Señor. Hay gente, hermano, que pone la esperanza en aquella tumba de tal persona, en ese santo grial, en esta manta. Pero, hermano, esas cosas no las dejó el Señor para que nosotros comprobásemos su resurrección. Lo que el Señor dejó, hermano, fue una evidencia para todo el mundo de que Él había resucitado. Y no está en esos objetos santos, como algunos le dicen, sino que está precisamente en la ausencia del cuerpo de Cristo, en la tumba vacía, hermano. Y ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que ese sudario
representa, hermano, una evidencia en contra de todas aquellas personas que decían que el cuerpo de Cristo fue robado. Porque, hermano, ¿qué persona que entra a robar un lugar se preocupa de dejar enrollado precisamente este sudario? ¿Por qué lo dejarían enrollado? No, si lo roban, toman todo lo que pueden y dejan como está para que los soldados no se den cuenta, no los atrapen. Es una evidencia de que Cristo precisamente resucitó. Y he leído mucho sobre esto, porque hay una interesante alusión a este tema. Y es que, hermano, en aquellos años, cuando se daba un banquete, especialmente con un maestro, al maestro se le servía con el primer momento. El primero al maestro siempre se le servía a él, y también si había que retirarle su plato de comida, que ya no iba a comer más, también se le retiraba inmediatamente. O su copa se le retiraba inmediatamente. Él estaba ahí listo para enseñar y se le trataba, hermano, como una eminencia, como una celebridad. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hacía el maestro cuando él estaba comiendo, pero por ejemplo se tenía que parar? Él dejaba su servilleta o su manta doblada para decir que no he terminado todavía, así que no quiero que me retiren el plato, por favor. Déjenlo ahí. Quiero que esto se mantenga. Entonces, hermano, hay una interesante alusión a ver que la manta del Señor Jesús está aún enrollada, en la que Él está mostrando, hermano, que a pesar de que Él ha resucitado, su obra aún no ha terminado, porque Él está diciendo, voy a volver, voy a volver, voy a volver. Y va a aparecer, y de hecho va a aparecer en la historia. Pero este lienzo que estaba ahí era una señal para ellos de, el Señor ha resucitado. Y Él va a volver, Él va a estar aquí con nosotros. No sabemos cuándo, pero va a estar. Y es muy similar a la postura que nosotros debemos tener hoy como creyentes. Una esperanza, un gozo de que el Señor va a volver. Pero no sabemos cuándo. Pero Él lo ha prometido y Él lo ha hecho tal cual, hermano, hasta el día de hoy ha dicho. ¿Por qué no habríamos de creer en Él? Entonces, hermano, quiero que siga viendo este relato interesante. De hecho, Juan, hermano, usa 3 veces una palabra para hablar de ver. En el versículo 5, cuando dice, y bajándose a mirar, esa palabra es echar un vistazo. En el versículo 6, cuando dice, vio los lienzos, se está hablando de mirar cuidadosamente. Y en el versículo 8, cuando dice, entró el otro discípulo y vio y creyó, está hablando de mirar con una comprensión inteligente. No es lo mismo, hermano, mirar un cuadro rápido y pasar por él. Otra cosa es mirar los detalles. Otra cosa es apreciar el arte detrás del cuadro. No todos tenemos esa capacidad, hermano. Y algunas personas sí. ¿Por qué, hermano, digo esto? Porque después de la resurrección, fue recién ahí que los discípulos recordaron en el versículo 9 que había sido escrito por medio de la palabra, que ha sido profetizado, que era necesario que Jesús, hermano, resucitase. La fe de Pedro y Juan, hermano, era una fe gozosa, pero también era una fe basada en la evidencia. Era una fe, hermano, por decirlo así, una fe corta. Ellos pudieron ver los lienzos, sabían que Jesús no estaba ahí. Diríamos nosotros que era una evidencia que los convencía mentalmente. Pero sabe que, hermano, esa simple evidencia, hermano, no cambia la vida de una persona. Lo que cambia la vida de una persona, hermano, es encontrarse con el Jesús resucitado. Eso es lo que cambia la vida de una persona. Los que vivimos a siglos de distancia no podemos examinar esa evidencia, porque la evidencia material, la tumba, los lienzos, no están cerca para que nosotros los vayamos a evaluar. Significa que no podemos tener una fe con los discípulos, no, hermano. Porque el Señor Jesús ha dejado un relato claro, específico y detallado, hermano, en nuestra Biblia, para nosotros creer precisamente lo que ahí se ha dicho. Lo que ahí pasó, hermano, no es necesario que nosotros vayamos a verlo para tener fe. Hay personas que gastan dinero en ir a Tierra Santa, como ellos le llaman, a Jerusalén, para recorrer estos lugares y así aumentar su fe. Pero la evidencia, por más que nos puede dar fe, solo la palabra, hermano, produce una fe genuina y una fe salvadora y transformadora. Es la fe lo que el Señor realmente quería cultivar en sus discípulos. Vea conmigo Juan 12:16. Ahí estamos en el mismo libro y él dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, después de la resurrección, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Los discípulos solo tenían las escrituras del Antiguo Testamento, las conocían,
Pero solo con eso, hermano, ellos debían haber creído. En solas esas escrituras bastaban para que ellos tuviesen suficiente fe en la resurrección. De hecho, más adelante, en Hechos 17:3, dice que el apóstol Pablo predicaba la palabra y les hablaba de que era necesario que Cristo muriese y resucitase. Ya usaba el Antiguo Testamento. Pero las evidencias por sí solas, hermano, nos pueden dar a nosotros. Como le decía, busquen realmente a personas historiadores que hablen de la cruz de Cristo. Y le van a decir que sí, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó. Algunos no dicen eso, pero la mayoría lo va a decir, que resucitó. Pero no tienen una fe que les cambie, no tienen una fe que les transforme. ¿Por qué, hermano? Porque necesitan la palabra. Cuando Juan y Pedro vieron esta evidencia, creyeron, pero más adelante el Espíritu confirmaría con ellos. Su fe estaba eclipsada, pero su luz llegaría a ser cada vez más y más brillante. Vea conmigo los siguientes versículos 11 en adelante. Pero María, recuerde, los discípulos vuelven, estaban contentos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. María Magdalena, hermano, se había quedado en el huerto. Ella amaba al Señor y había querido ir a demostrarle ese amor al Señor. Pedro y Juan se habían ido a donde estaban con los discípulos, pero María estaba ahí en la tumba. Ella se quedó ahí, quería saber dónde estaba su Señor. María todavía pensaba que Jesús estaba muerto y le estaba buscando. Proverbios 8:17 dice que el Señor ama a los que le aman y a aquellos que le buscan le encuentran. El llanto de María era un lamento a gritos, estaba afligida. No hay nada de malo en la tristeza sincera, hermano, porque Dios nos ha dado un mecanismo para la tristeza y nuestras lágrimas. Ella estaba triste porque no encontraba al Señor. La aflicción del creyente, hermano, no es algo incorrecto, pero la aflicción, hermano, es acallada, es, hermano, confortada, es fortalecida por Cristo. Hemos nacido para una esperanza viva. Aquí hay muchos simbolismos, hermano, interesantes. Cuando María está aquí, hermano, viendo hacia la tumba, se dice que aparecieron, hermano, dos ángeles con vestiduras blancas. Y uno podría decir, bueno, aparecieron dos ángeles. Si usted se pudiera preguntar por qué dos, hermano, ¿por qué no uno? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué dos? Usted diría, bueno, porque el Señor así lo quiso, no estaría mal. Pero ¿por qué dos, hermano? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Quizás María solamente necesitaba un ángel que le dijera que Jesús estaba vivo y ella iba a creer. Otros dirían, no, no sé, hermano. Podríamos dar vueltas y vueltas y vueltas. Quizás no nos llevaría a ningún lugar, pero en este caso sí. Cuando nosotros, hermano, vemos hacia el Antiguo Testamento, en Éxodo 25, 17 al 19, se nos cuenta que cuando el pueblo de Israel había sido llamado por Dios y liberado por Dios, Dios, hermano, les ordena en esa parte que siempre nos quedamos, hermano, en esos planes de Año Nuevo, cuando usted dice voy a tomar este plan de Año Nuevo en enero, que empieza a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre se queda por ahí en Éxodo, hermano, si es que no antes o después, en esa parte cuando se empieza a hablar del tabernáculo. Y usted dice esta parte, oye, ¿cómo? ¿Que de qué me sirve a mí saber cómo se arma un tabernáculo en estos días? Bueno, parte, voy a pasarlo rápido, no voy a quedarme ahí, dice, voy a avanzar. Entonces, hermano, ¿qué tiene eso de valor para nuestra vida? ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, en este lugar del propiciatorio, que era el lugar donde se encontraba el arca del pacto, la imagen del arca, hermano, que representaba la presencia de Dios, al Dios que intercedía por ellos, al Dios que estaba con ellos, al Dios que los cuidaba,
Cuando el arca estaba con ellos y honraban al Señor, hermanos, representaba que Dios le iba a dar victoria sobre sus enemigos. A ese arca, que significaba que Dios los estaba protegiendo y que si ellos dejaban de mirar ese arca, hermano, ellos precisamente perdían. Recuerda el gozo en 2 de Samuel cuando David trae el arca desde la ciudad de los filisteos y la trae, hermano, hacia Jerusalén. Era un lugar santo, era un lugar perfecto. Y en ese lugar habían 2 querubines cerrando sus alas, hermanos, sobre el arca, que era una región perfecta. Pudiéramos decir que lo que Dios estaba mostrando y que siglos después seguiría siendo una evidencia, porque durante siglos construyó esa imagen que el pueblo de Israel debía tener, era, hermano, precisamente que esos ángeles, que esos querubines nos hablaban de la entrada al cielo que podríamos tener. El Señor está diciendo ahí, ¿recuerdan este propiciatorio, este lugar? Gracias, hermano. Gracias. Dice, ahora hay un nuevo propiciatorio. Mi Hijo ha pagado el precio completo, lo ha pagado, él ha resucitado. El camino a la presencia de Dios está abierto. De hecho, hermano, si usted recuerda también en el templo, se raja la tela, hermano, que cubría el lugar santísimo. Una tela que no debía moverse por ningún motivo. Y el Señor está diciendo, la entrada está disponible para todos aquellos que creen. Lo que Dios le está mostrando, hermano, es que la resurrección sirve para toda persona que deposita su fe en Él. Va a transformar la vida de cada persona que deposita su fe en Él. Va, hermano, la resurrección a precisamente cambiar su destino si usted ha creído en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, su destino es el infierno. Es una condenación eterna por su propio pecado. Pero si usted ha creído en el Cristo que murió por sus pecados y resucitó venciendo y pagando por completo esos pecados, hermano, usted va a ir a la presencia de Dios. Usted tiene lugar en la presencia de Dios. Porque durante siglos se adoraba ese momento de la resurrección. En tiempo atrás velado, con imágenes, con símbolos. En nuestro tiempo con fe hacia lo que pasó. No tenemos aquí una imagen. No vivimos en la misma ciudad, ni en el mismo país, ni en el mismo continente donde lo que estamos narrando pasó. ¿Cómo puede ser, hermano, que algo así siga teniendo influencia? Entonces, hermano, al momento que María estaba hablando, se nos dice que ella se volvió. Cuando había dicho esto, versículo 14, se volvió y aparece Jesús. Pero ella no cree que está Jesús, quizás estaba velado, quizás ella no podía verlo. Pero le preguntan allí a María, ¿por quién lloras? ¿A quién estás buscando? Y sabe que, hermano, hay algo interesante aquí. Porque el Cristo resucitado no está reclamando adoración porque es egocéntrico, porque es adorable. El Cristo resucitado merece adoración, ¿sabe por qué, hermano? Porque cuando usted está llorando, le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Se acerca a secar su lágrimas. Cuando usted está con desesperanza, le dice, ¿a quién buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Cuando usted está, hermano, con inseguridad sobre el futuro, se acerca al Jesús resucitado y le dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes este problema? ¿Por qué tienes esta duda? ¿Por qué estás con este problema en tu corazón? No la reprende a María por estar llorando. Dice, hermano, la palabra cuando dice que María estaba llorando es como que estaba destrozada. Y tiernamente el Señor le habla a ella. Todo lo que tuvo que hacer el Señor fue decir su nombre. Dice, Jesús le dijo, María. Y ella vio que el Señor estaba ahí. Fue una sorpresa, hermano, ver la cara de su amado Señor. Quizás puede ser, hermano, que usted no tome importancia a lo que yo le voy a decir ahora, pero espero que sí. Usted nunca ha visto el rostro del Señor. No lo ha visto. Pero ¿sabe qué, hermano? Un día va a ver el rostro del Señor. Yo quiero que usted se pregunte, hermano, ¿qué es lo que su mente trae así? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Así, de un momento como ese. Piense eso. Usted va a ver al Señor cara a cara. ¿Qué va a pasar así? ¿Cómo usted se lo imagina? ¿Que puede morir? Piense, ¿cómo va a ser su reacción? Regresar el día. ¿Cómo es su reacción? ¿Cómo es su reacción cada vez que va a hablar? ¿Cómo es su reacción cada vez que rechaza la palabra o la oración?
cómo es cada vez que rechaza, hermano, escuchar la palabra del Señor. Por eso, hermano, qué sorpresa va a ser para muchos de nosotros, hermano, encontrarnos con el Señor cara a cara. Muchos de nosotros vamos a huir avergonzados, dice 1 Juan 2:25. Y quizás muchos lo harán, porque no se esperaban encontrarse con el Señor. Porque la gloria del cielo no era precisamente encontrarse con Cristo. La música más dulce que vamos a escuchar en el cielo es que el Señor nos llama por nuestra vida, como el Señor llama a María, que dijo en la voz del Señor. Y Raboni se usaba para los maestros de los maestros. Y ella decía, maestro maravilloso, tú, sé tu voz. Esa es tu voz, yo la conozco. Me has llamado por nombre. Te reconozco y estoy lista para escuchar lo que quieras decir. Hermano, cada uno de nosotros debe saber que las ovejas de Cristo oyen su voz y Él las conoce. Yo me pregunto, hermano, si usted como oveja del Señor, hermano, está escuchando la voz de Él. Está escuchando la voz del Señor. Si usted busca encontrarse con Él. Hermano, el Jesús resucitado es el evento más grande de toda la historia. Piensa, hermano, que de las religiones más grandes del mundo, la tumba de Siddhartha Gautama tiene su lugar. Uttar Pradesh, si lo menciono en India, en una ciudad donde está ahí. Siddhartha Gautama es Buda, de la religión de los indios. No sé si suena muy bien, pero está bien. Hermano, otros adoran y tienen su profeta llamado Mahoma, la religión más grande del mundo. Y usted puede ir, hermano, si quiere a la ciudad de Medina, en Arabia Saudita, y se va a encontrar con la tumba y el cuerpo de Mahoma. Pero sabe que, hermano, por más que usted pague 100 viajes a Jerusalén, no va a encontrar el cuerpo de Cristo. No lo va a encontrar. Porque esa tumba vacía es precisamente la garantía de que sabemos que Cristo resucitó, de que Cristo está vivo, de que Cristo no está en un lugar donde nosotros digamos, aquí está el cuerpo de nuestro Señor. Él está en el cielo, está en la presencia de Dios. Y Él dice a nosotros hoy día, a ese lugar de donde yo te veo, a ese lugar donde no hay dolor, no hay manchante. Por eso, hermano, el día de hoy usted puede vivir la vida resucitada. Él resucitó para que nosotros ya no tengamos la misma desesperanza que María tenía. María estaba diciendo, ¿dónde está mi Salvador? ¿Dónde está? No lo puedo ver, no sé dónde está, no sé dónde se lo llevaron, no lo voy a volver a ver nunca más. Y Jesús se aparece en él. La vida resucitada confronta la vida de desesperanza que nosotros podemos tener. Hermano, imagínese lo muy fácil que nos desesperanzamos, hermano. Sube un poco, hermano, el costo de la vida, y el costo de la vida sube varias veces. Años atrás subió la luz, la electricidad, ahora sube la benzina. Usted ve, hermano, las tremendas filas que había para cargar combustible, para ahorrarse 15.000, 20.000, 30.000 pesos, dependiendo de la carga, por supuesto, hermano, que usted fuera a hacer. Y ahí estábamos todos pensando, haciendo nuestros planes. Subió la benzina, ha subido esto, no voy a poder salir de vacaciones. Bueno, para acercarme a la playa, lo único que me queda es ir al retiro de la iglesia, para hacer cerca de la playa. Ya no voy a poder tener mis vacaciones afuera, pucha, yo tenía tantos planes con este dinero, no voy a poder porque cada vez esta gente, estos políticos que nos quitan el dinero, hermano, esa no es una perspectiva de una vida resucitada. Una vida resucitada dice, mis mayores tesoros están en la presencia del Señor. Mi mayor gozo está en Cristo. A veces usted está, y los cristianos a veces, hermano, nos miramos y hablamos entre nosotros con odio. Esa no es una vida resucitada. Peleas entre los cristianos no es una vida resucitada. Usted tiene que mirar a su hermano y ver a una persona por la cual considera digno morir para salvarle de sus pecados y transformarle, donde el Espíritu Santo también está. Por eso tenga cuidado como hablamos unos de otros. Cuando nosotros miramos este mundo, hermano, cuando ve al enemigo, hermano, poner trabas y tropezos en el camino, cuando ve, hermano, cómo la gente inconversa prospera, y usted dice, Señor, ¿por qué no me das a mí como a ellos? ¿Por qué mi vecino que estafa a otras personas, que miente, que hace tal, que es violento, que tiene aquí, que tiene allá, tiene más cosas que yo? Eso no es una vida resucitada. La vida resucitada dice que pudiera tener todo el mundo. Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Te va a perder todo. Va a perder todo. ¿Está tratando usted, hermano, de ganar la aprobación de las personas por medio de lo que hace externamente?
por medio de cómo usted se presenta a otros en sus redes sociales, esa no es una vida resucitada. Una vida resucitada dice día a día y en oración busca a Dios diciendo, Señor, lo que yo anhelo, que mi vida sea de agrado para ti, suba como un olor fragante. Por eso, hermano, pregúntese si su vida es una vida resucitada, si su fe está viva, si su fe está activa, si su fe está, hermano, produciendo fe en otras personas. Pero lamentablemente como creyentes olvidamos, hermano, la vida resucitada que tenemos. Usted, hermano, no tiene que ganarse a Dios porque Jesús ya lo hizo en la cruz. Usted antes de Cristo era un enemigo de Dios, pero ahora, hermano, usted tiene paz con Dios por medio de Cristo. Por eso, hermano, ¿qué le dice luego Jesús a María? Luego de reconocerle, de secar sus lágrimas, tanto físicas como espirituales, el versículo 17 nos lo aclara. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Se nos dice en Mateo 28:9, hermano, que cuando María y las otras mujeres ven a Cristo, le abrazan los pies. O sea, imagínese Cristo de pie, hermano, ellas tirándose al piso y abrazando los pies del Señor. Ese es el gesto que ellas estaban haciendo, un gesto muy natural. No querían perderlo de nuevo, no quería que se fuera. Pero Jesús le dice a María, no me toques. ¿Por qué? Porque le quería dar otra misión a María. Ella tenía una tarea que cumplir. Le dice, anda y dile. Fíjense la palabra que usa el Señor Jesús de sus discípulos, cómo los trata. Le dice, no he subido a mi Padre. Dice, ve a mis hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque ahora, una vez que usted deposita su fe en Cristo, entra en una relación tan íntima que usted puede llamar a Dios Padre y de cierta forma a Jesús su hermano. Es una relación, hermano, muy profunda, muy íntima. No hay relación más íntima que la relación familiar. Por eso, hermano, el Señor Jesús da muchas ilustraciones de eso. Y Él dice, mis hermanos, que mis hermanos sepan. De hecho, en Hebreos 2:11 dice que el Señor Jesús no se avergüenza llamarse su hermano. Él nos llama hermanos, porque participamos de los mismos beneficios espirituales que cualquier persona que va a la presencia de Dios va a recibir. Jesús le recordó a María y a los demás creyentes que Él iría al Padre, pero que ese Padre también es nuestro Padre. Por eso, hermano, hubiera sido egoísmo y desobediencia de parte de María si seguía aferrada a Cristo y se lo guardaba solo para ella, en vez de ir, hermano, y hablar de Cristo al mundo. He visto al Señor, dice ella, las nuevas buenas que había visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Ella no solo proclamó el hecho de que Cristo resucitó, hermano, sino que ella proclamó el hecho de que ella había tenido un encuentro con el Señor. Pregúntese usted, hermano, ¿qué ha creído en Cristo? Si usted habla de ese Cristo que ha resucitado. Si usted quiere que la gente a su alrededor conozca de ese Cristo resucitado. Porque si usted dice, bueno, mi fe es para mí, si otras personas creen bien, me importa poco, mucho, si lo hacen bien, si no bien también. No, hermano. Porque si una persona no deposita su fe en Cristo, ¿sabe lo que pasa? El día que esa persona muera va a ir al infierno. Deberíamos estar orando. Que Dios nos use para proclamar su evangelio. Que así como María fue y dijo, he visto al Señor, usted diga, yo he tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Mi vida es otra. Dios ha cambiado mi vida. Mi vida es diferente. A veces nosotros presentamos a Cristo de esa forma, ¿no? Decimos, ven a Cristo y Cristo va a cambiar tu matrimonio, decimos. Ven a Cristo y Cristo va a cambiar tu vida. Dios puede salvar tu hijo. Dios puede hacer esto por tal y cual. Y eso es cierto, hermano. Pero ese es el resultado de haberse encontrado con Cristo. No la meta al encontrarse con Cristo. Porque Dios puede hacer eso y cosas aún más gloriosas con nuestra vida. Ver solo a Cristo como un solucionador de problemas es ver, hermano, una parte pequeña del poder grande que Cristo tiene. Por eso no estoy diciendo que no las estoy diciendo que lo hace, pero mucho más también. Muchas más cosas Él va a hacer. Pedro y Juan creyeron que estaba vivo, pero no fue hasta que se encontraron con Cristo que su fe, hermano, se avivó. Por eso, hermano, vea a María, una mujer que se encontró con el Jesús resucitado y su vida cambió. La resurrección, hermano, tiene el poder de transformar nuestra fe.
de una fe débil y sin impacto a una fe que inspira nuestro día a día y que también inspira a otros. Cristo está resucitado y está vivo. Por eso usted tiene que preguntarse, hermano, si su fe es una fe que está viva. Es una fe que está activa, hermano. Pregúntese, hermano, si Cristo es el motor de todos sus días, de todo su día. Si usted está pensando, hermano, activamente en cómo honrar al Señor, en cómo agradarle. Por eso, hermano, es necesario, como los discípulos estaban reunidos, como nosotros estamos reunidos, sumergirnos todos juntos y en un sentir como estamos, escuchando la misma palabra del Señor, el mismo mensaje de Cristo. Porque necesitamos que Él, hermano, ponga sus palabras en nuestro corazón, ponga sus metas en nuestro corazón, ponga su mente en nuestra mente, su sentir en nuestro sentir, su corazón en mi corazón. Pregúntese, hermano, cómo está su fe, si está activa buscando al Señor. Muchos dirían, quizás como María en el momento que se encontró con Cristo, bueno, yo iba a preparar el cuerpo del Señor, no está, qué lamentable que no esté porque me tengo que ir a hacer el almuerzo, qué lamentable que no esté porque tengo que ir a estudiar para preparar mis clases, qué lástima que no esté porque justo tengo una visita que va a llegar desde Jericó y tengo que ir a verle a mi casa. Pero María, ¿qué anhelaba? Estar con Él. Anhelaba estar con Él. Y eso debe confrontarnos. Porque si miramos a Cristo resucitado, no hay nada que importe más en la vida. Y si miramos a Cristo resucitado, Él va a poner en orden cada área de nuestra vida. El problema, hermanos, es que no vamos a Cristo para encontrarnos con Él. Vamos a Cristo para que arregle área 1, área 2, área familiar, área matrimonial, con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos, con mis finanzas. Y no vemos a Cristo que nos está listo y dispuesto para darnos una vida nueva. Pero ahora usted tiene una oportunidad para encontrarse precisamente con Cristo. Ese Cristo que sufrió todas las cosas que nosotros leíamos hace un ratito, que leíamos hace un momento, que las escuchábamos, que nos sorprendíamos quizás de las cosas que Él vivió. Y ahora, hermano, usted puede tener un encuentro personal con ese Cristo que ha pagado todo el precio de sus pecados. Si quiere borrarlos y limpiarlos, no solamente en esta vida, sino hasta la eternidad.